En cada proyecto de código de cloud hay una carpeta que, sin que muchos lo noten, define cómo se comporta el código de cloud. La mayoría de la gente nunca la toca, o ni siquiera sabe que esa carpeta específica existe. En este video te voy a mostrar todo lo que hay dentro, archivo por archivo. Si alguna vez usaste código de cloud en algún proyecto, te aseguro que si buscas ahora mismo, vas a encontrar una carpeta que tiene .cloud ahí guardada, y probablemente nunca la abriste. Además de esa, también existe una segunda carpeta que está en tu directorio principal. Por ejemplo, en Windows, normalmente la encuentras en tu carpeta de usuario, dentro de la carpeta .cloud. De hecho, tienen el mismo nombre, pero cada una cumple una función diferente. El problema es que la mayoría piensa que no debería meterse ahí, porque parece bastante compleja y además, como es una carpeta medio oculta, parece documentación interna. Pero en realidad, esta carpeta es lo que marca la diferencia entre que el código de cloud sea genérico y que el código de cloud funcione exactamente como tú necesitas. La carpeta .cloud es donde puedes guardar tus propias convenciones, tu estilo, conocimientos del dominio, workflows repetibles y todo eso queda almacenado ahí. Así que al final de este video vas a poder ver cualquier carpeta cloud y saber exactamente para qué sirve cada archivo y, lo más importante, si realmente te debería importar. Te voy a guiar por toda la estructura, desde arriba hasta abajo, y también te voy a decir cuáles son los 4 archivos más importantes y cuáles puedes ignorar sin problema. Use Time Mode, toda la estructura es pantalla. Y no te preocupes por MemoryThing. Solo fíjate que hay 2 directorios. Tenemos el directorio del proyecto y también el directorio global. Aquí arriba está el directorio del proyecto, que podría ser, por ejemplo, un repositorio. Y en la raíz de ese repositorio tienes 3 archivos que están sueltos. El archivo cloud.mmd, un archivo para servidores MC. Y si usas Git Worktrees, también vas a ver este archivo aquí. Y luego está la carpeta .cloud, que es donde está todo lo demás, como tus configuraciones, skills, agents, commands, hooks y algunas cosas más. Y abajo tenemos algo que en realidad es muy parecido, excepto que este es global. Y antes de que digas cualquier archivo aquí, es importante que sepas, estos 2 directorios tienen alcances diferentes. Por ejemplo, si estás trabajando con una sesión de código de cloud directamente en este proyecto de aquí, vas a poder acceder, por ejemplo, a todas las skills que están dentro de esa carpeta, Cloud. Pero en cuanto salgas de ese directorio y abras una sesión de código de Cloud en otro lugar, ya no vas a poder acceder a nada de lo que está guardado en esta carpeta específica. O sea, estos 3 archivos que ves aquí, pero también la carpeta Cloud y todo su contenido están ligados a este proyecto en particular. Así que si quieres compartir algo con tus colegas o subirlo a GitHub o a otro lado, tienes que asegurarte de incluir esta carpeta, porque si ellos la descargan, van a poder usar eso también. En cambio, la carpeta Cloud en tu directorio de usuario es solo para ti. Nadie más va a poder acceder a ella. Así que es tu configuración personal, nunca se sube a ningún repositorio. Y además, esa configuración te sigue en cualquier proyecto que abras. Por ejemplo, una skill que tengas en tu carpeta .cloud dentro de tu directorio de usuario va a funcionar en cualquier repositorio que abras. Entonces, la pregunta que deberías hacerte es, ¿esa skill o configuración específica es algo que solo quiero para mí y quiero poder usar en cualquier directorio? ¿O es algo que también quiero compartir con mis colegas? Para que quede más claro, déjame darte un ejemplo. En este momento estoy en el directorio de trabajo, Work, GitHub, Cloud. Y si aquí abro una sesión de código de Cloud y luego ejecuto los comandos de Skills, podemos ver que tengo, primero que nada, algunos plugins, pero también skills que solo están disponibles para este proyecto. Por ejemplo, un chequeo de backlinks, captura de pantallas y cosas por el estilo. Pero si bajamos un poco, también podemos ver que tengo otras skills que están asociadas al usuario. Entonces, estas skills están guardadas en mi directorio de usuario, dentro de la carpeta .cloud. Por ejemplo, aquí tengo algunas skills que quiero poder ejecutar en cualquier proyecto en el que esté trabajando. Vamos a verlo más claro con un ejemplo específico. La skill Convert to Zip es una que uso para empaquetar mis proyectos y compartirlos con mi comunidad, sin arriesgarme a filtrar información personal como credenciales o mi archivo de environment o cualquier otra cosa que no quiero incluir en la carpeta zip.
Y como quiero poder ejecutar esa skill en cualquier directorio, decidí convertirla en una user skill. Mientras que estas otras skills de proyecto están pensadas para un caso de uso muy específico, como cuando trabajo en mis sitios web. Así que cuando sé que voy a trabajar en mis sitios web, simplemente entro a esa carpeta y ahí también puedo ejecutar esas skills. Pero supongamos que estoy trabajando en otro proyecto que no tiene nada que ver con SEO. Entonces tampoco quiero poder ejecutar ninguna de esas skills. Y tampoco quiero llenar mi ventana de contexto con skills que sé perfectamente que no voy a usar. Así que sigamos con el archivo más importante de toda la carpeta. Y si solo vas a modificar un archivo, hace que actualizar el archivo cloud.ml, porque el archivo cloud se carga en el contour cloud al inicio de cada sesión. Y normalmente ahí pones tus convenciones, comandos, la arquitectura de tu proyecto, tus reglas, o sea, todo lo que Cloud no puede adivinar y tampoco debería adivinar. Y Cloud usa toda esa información para asegurarse que cada vez que inicies una nueva sesión ya esté disponible desde el principio. Así Cloud ya tiene un contexto básico sobre el proyecto en sí, lo que también mejora muchísimo la calidad de las respuestas. En este ejemplo, el proyecto usa TypeScript, pero no te confundas si tú usas Cloud Code para algo que no sea programación. Eso no es ningún problema, porque también puedes usarlo para definir tu audiencia, tu voz, el tono de tu marca o en general cualquier información que sea única para ti. El siguiente archivo que tenemos que revisar es el settings.json, donde puedes configurar los permisos, variables de entorno y el modelo por defecto. En otras palabras, puedes decidir qué cosas puede hacer Cloud sin preguntarte y para qué operaciones todavía debe pedir autorización. Por ejemplo, si no quieres que te pregunte cada vez que Cloud intente ejecutar el comando npm run test o si quiere ejecutar el comando git status, entonces puedes agregar esos comandos a la allow list. Pero supongamos que no quieres que Cloud lea tu archivo de entorno, porque ahí tienes información que suele ser bastante sensible. En ese caso, puedes agregar ese archivo a la deny list. Y esto es algo que normalmente configuras una sola vez y luego casi no lo vuelves a tocar. Justo al lado, a veces te das cuenta de que hay otro archivo que empieza con settings y termina en local.json. Y aunque tiene la misma estructura, hay una diferencia importante, porque este archivo en particular es tu archivo privado, así que no lo vas a subir al repositorio y se queda únicamente en tu computadora, mientras que el otro archivo no está git-ignored, lo que significa que si necesitas compartirlo con alguien más, entonces sí, vas a subir ese archivo específico al repositorio. Pero en cuanto tienes varios archivos, pasa algo importante, porque ahora vemos que tenemos el archivo settings.json, que está dentro de la carpeta Cloud. También tenemos el settings local.json, pero además hay un archivo settings en el directorio global, y la prioridad normalmente va de la más alta a la más baja. Así que si tus settings son a nivel de organización y los gestiona el departamento de IT, entonces esos ajustes van a reemplazar los tuyos propios. Pero si eres creador independiente o trabajas en un equipo pequeño, lo más probable es que nunca te encuentres con ese problema. Después de eso, existen los flags de la CLI, pero esos solo aplican para esa sesión en particular. Por ejemplo, imagina que inicias el CLI de Cloud con el flag Dangerously Skip Permissions. Entonces esa configuración solo va a estar activa en esa sesión específica. Después de eso, entran los settings locales, o sea, tu configuración personal, que va a sobreescribir la configuración del proyecto. Y si no hay nada configurado, el último recurso será la carpeta .cloud, que tienes en tu directorio Home. Eso es súper importante de entender y siempre tener presente, porque los permisos no se sobrescriben, sino que se van sumando, como si se apilaran uno sobre otro. Así que si tienes una regla en los settings del proyecto, pero también otra regla en tu archivo settings.local.json, entonces estas reglas se van a combinar, así que ambas estarán disponibles. Ahora vamos a la carpeta de skills. Y primero que nada, un skill en sí es simplemente un archivo Markdown, pero normalmente vive dentro de la carpeta de skills. Y dentro de esa carpeta de skills también puedes crear subcarpetas, por ejemplo, para organizar tus skills. Y junto a eso tienes el archivo más importante, que es el skill.ml, porque ahí es donde se define y configura el skill. Pero también podrías tener dentro de la subcarpeta algunos scripts de ayuda, como un template, algunos scripts en Python para hacerlo más determinista,
y también otros archivos de soporte. El archivo skillmd tiene dos partes. El front matter, que está escrito en YAML. Esto es como la configuración, y en el cuerpo tienes las instrucciones, es decir, ¿para qué sirve ese skill? Si creas un skill, asegúrate de que al menos tenga un campo de descripción en el front matter, porque eso es súper importante, ya que Cloud va a leer esa descripción al inicio de tu sesión y va a usar esa información para decidir si tiene que ejecutar el skill mientras lo estás usando. Y aquí pasa lo mismo. Si tienes skills en tu carpeta Home, es decir, dentro del directorio de usuario en la carpeta .cloud, esos skills te van a acompañar a donde sea. Así que también podrías ejecutar un skill de usuario dentro del proyecto en el que estés trabajando. Pero los skills que estén definidos en el propio proyecto solo estarán disponibles en ese proyecto. Ahora hablemos un poco de los commands, que en realidad son muy parecidos a los skills, solo que son más ligeros. No tienes que crear una carpeta y en su lugar puedes usar simplemente un archivo Markdown. Pero siendo sincero, yo te recomendaría saltarte los commands y solo crear skills, porque los commands son más como la forma antigua de hacerlo. Y además en algún momento los van a dejar de soportar. Y aparte de eso, si tienes un skill y un command con el mismo nombre, el skill va a tener prioridad. Ahora vamos a la siguiente carpeta, que es la de agents, y cada archivo que pongas ahí es un subagente específico. Y una de las grandes ventajas de los agents es que tienen su propia ventana de contexto separada con sus propias instrucciones y su propio set de herramientas. Además, puedes configurar otro core con modelo si quieres asignar skills específicos a un agent en particular. Así que cada vez que uses un agent y haga algún trabajo por ti, ese agent sale de tu contexto, hace lo que tiene que hacer, y cuando termina, te reporta el resultado sin llenar tu ventana de contexto actual. La siguiente carpeta que vamos a ver también puede ser muy útil cuando tu archivo cloud.mid se hace demasiado largo, porque lo que pongas en la carpeta rules normalmente se vuelve a incluir en tu archivo cloud.mid. Por ejemplo, si tienes reglas muy específicas sobre tus tests, nombres o estilo de escritura y no quieres que tu archivo Cloud pase de las 200 líneas, entonces puedes usar la carpeta rules, agregar ahí otro archivo Markdown con tus convenciones específicas y luego importarlas. De vuelta en tu archivo cloud.me. La siguiente carpeta es Output Styles. Y esta carpeta normalmente se usa cuando quieres controlar cómo responde Cloud. Así que si quieres cambiar el tono o el estilo de escritura de Cloud y tienes instrucciones muy específicas, puedes crear la carpeta Output Styles y guardar ahí todas tus reglas comunes y todo, lo que sea único de tu estilo de escritura. Y también tenemos la carpeta Workflows, que es bastante nueva. Bueno, te quiero contar sobre una nueva función que acaba de salir. Se llama Dynamic Workflows y, básicamente, lo que hace detrás de cámaras es usar un archivo JavaScript que coordina varios subagentes. Agran Scalar. Y simplemente escribir workflow. Y Cloud se encarga de generar primero un script en JavaScript que luego se ocupa de ejecutar un montón de subagentes al mismo tiempo. Si quieres saber más sobre esta nueva función, suscríbete al canal, porque pronto voy a subir un video dedicado a cómo puedes sacarle provecho a esta función también. Bueno, volvamos a la raíz de la carpeta principal. En este momento estamos en tu proyecto y también en el directorio global, y JSON. Ambos archivos contienen información sobre cómo conectarte con servicios externos. Por ejemplo, puede ser una base de datos externa o cualquier API que también exponga un servidor MCP. La diferencia clave es que este archivo está en el gitignore porque está en tu directorio global. O sea, en tu CuffPepperWord sí se sube al repositorio y normalmente se comparte con otras personas. Así que si alguna vez te pasó que compartiste algo y tu colega no puede ver el servidor MCP o lo que sea que configuraste en tu Cloud en JSON, asegúrate de no haberlo puesto aquí, sino en el archivo MCP que está dentro de tu proyecto. Ahora vamos a hablar de otros archivos como Agent Memory, Key Bindings y también Theme. La mayoría de las veces no necesitas modificar nada en Agent Memory porque el propio agente se encarga de mantenerlo actualizado. Y el Key Bindings que son, como su nombre lo indica, es para tus atajos de Cloud. Por ejemplo, si quieres cambiar el atajo para el modo de voz, que ahora mismo está en la barra espaciadora,
y quieres asignarlo a otra combinación, simplemente actúalo. Configuración en keybindings.json. Y si quieres cambiar el theme, o sea, la apariencia, los colores y todo eso, puedes hacerlo en la carpeta Themes. Vamos a hacer un repaso rápido de los archivos y carpetas más importantes. El archivo cloud.md es uno de los más relevantes, casi como el cerebro del sistema, porque todo lo que escribas ahí se inyecta en cada oración. Otra subimportante en settings puedes temporar qué cosas puede hacer Cloud sin pedirte permiso y también definir reglas de lo que Cloud no debes de hacer. La carpeta exclamar porque ahí puedes guardar todo tu conocimiento personalizado y hacer que tus propios procesos sean más repetibles dentro de un workflow. Además están los agents, que son una gran adición a tus skills porque cada uno tiene su propia ventana de contexto. Y aparte puedes lanzar varios agents en paralelo para usar tu trabajo. El están capaz de Reyes Global y que es disponible en Quartparter. Mientras que esté dentro del proyecto, solo está vinculado a ese proyecto en particular. Y eso, todo es de Si tienes iPhone, y si te interesa aprender más sobre herramientas como Cloud Code, Codex o temas de orquestación, como NOCN, te invito a que te unas a mi comunidad para que puedas aprender cómo sacarle el máximo provecho a estas herramientas. Y con eso, gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.